Sí. Sí, buenas tardes. Hace pocos instantes un grupo de manifestantes que participaban precisamente en una marcha convocada por el pueblo mapuche en apoyo a la contingencia nacional se trasladó del lugar y llegó hasta las inmediaciones de la Policía de Investigaciones ubicada en Avenida Caupolicán, donde hace pocos instantes con una cuerda y con la ayuda de varios de los manifestantes derribaron el busto, derribaron una estatua de Pedro de Valdivia, precisamente en las inmediaciones de calle Balmaceda, donde se ubica también el Centro de Cumplimiento Penitenciario de la ciudad de Temuco, donde además se produjo algunos incidentes entre Gendarmería y también un grupo de manifestantes. Contarles además que hasta ahora nos encontramos en la Plaza Dagoberto Godoy de Temuco, la plaza del hospital, donde a esta hora se han dispersado los manifestantes. Eso sí, nuevamente hace pocos minutos un grupo de ellos también derribó otra estatua en estas inmediaciones. La estatua de Diego Portales también acaba de caer hace pocos instantes. A esta hora se mantiene todo en calma. Hay distintos grupos, sí, distribuidos en distintas esquinas. Otros están al centro de la Plaza Dagoberto Godoy con sus banderas en alto, a la espera también de que continúe esta movilización. Como les mencionaba, dos estatuas han sido derribadas durante esta movilización. Una, la de Pedro de Valdivia, y también de Diego Portales, por parte de un grupo pequeño de manifestantes quienes a esta hora participan todavía de esta marcha convocada por comunidades mapuche de distintos territorios de la región de la Araucanía y también del Biobío. También hasta acá llegaron representantes de Tirúa a ser parte de esta manifestación, la que hasta ahora, aparte de esos dos incidentes y de este intercambio de piedras y también de algunos disparos por parte de Gendarmería, se mantiene aún en calma. No hay presencia policial, no hay presencia de fuerzas especiales de carabineros, al menos en las inmediaciones de la Plaza Dagoberto Godoy. Destacar que además hace pocos minutos acaba de finalizar también una marcha por parte de funcionarios de la salud en esta plaza, donde también el Instituto de Derechos Humanos y la propia comunidad del hospital, los propios funcionarios, han solicitado en reiteradas ocasiones que terminen las movilizaciones en este lugar, ya que son más de 700 los pacientes que permanecen internados en el Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena de Temuco, y por supuesto la serie de incidentes que se han registrado durante todos estos días de movilizaciones perturban el descanso también de los pacientes. Destacar también que jornadas anteriores, personal de Fuerzas Especiales de Carabineros ha hecho ingreso precisamente al estacionamiento de este lugar, donde se han producido diversas detenciones. Han ingresado incluso con el carro lanzagases, también lanzaguas. Es por ello que se ha solicitado que no continúen las movilizaciones en este lugar. Lo que está ocurriendo a esta hora es que hay distintos grupos dispersados por el entorno de este lugar, todos en completa calma, pese a estos dos incidentes, luego de que derribaran estas dos estatuas y que además se produjeran algunos incidentes afuera del Centro de Cumplimiento Penitenciario en la ciudad de Temuco. En la plaza hasta ahora permanece todo en calma. El tránsito lo cortan cada ciertos minutos. A esta hora está siendo restablecido, al menos en el lugar donde nos mantenemos nosotros. Vemos también que circulan colectivos y también buses urbanos por las inmediaciones y también por la avenida Caupolicán de Temuco.